Muy buenas noches, bienvenidos a Economía Social. Soy Claudia Villegas y desde la Ciudad de México me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos hoy con un programa especial que de verdad no tiene desperdicio. Vamos a platicar con un experto en medición del impacto de las cadenas de suministro de la industria manufacturera, con Jorge Flores Kelly. Pero antes les quiero platicar que Chris Miller, que es historiador del Fletcher School de Massachusetts, autor de un libro que se los recomiendo mucho, que se llama La Guerra de los Chips, The Chip War, editado en 2022, en octubre de 2022, pues acaba de actualizar esta edición. Acaba de actualizarla con un capítulo en donde menciona a México. Hasta octubre de 2022, México no aparecía en el análisis de este bestseller, calificado por Financial Times como uno de los mejores libros de negocio. Lo he leído varias veces y de verdad no tiene desperdicio. Chris Miller seguramente no se imaginaba lo que ayer se dio a conocer por parte del Departamento de Estado de la Unión Americana. Les cuento que el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues acaba de dar a conocer que los gobiernos de Estados Unidos acordaron ya la entrada de México al Fondo Internacional de Seguridad Tecnológica e Innovación, el ITSI Fund, creado precisamente en 2022 por la ley de chips para explorar oportunidades, para crecer y diversificar el sistema global de semiconductores. Esta asociación, amigas y amigos de Astillero de Economía Social, creará una cadena de valor global de semiconductores resiliente, segura y sostenible. El Departamento de Estado informó que la fase inicial incluye ya una evaluación exhaustiva del ecosistema de semiconductores existente en México. Para todos aquellos que dudan y a veces hasta se ríen, de verdad, lastimosamente, de que nuestro país pueda soñar con ser parte del ecosistema de semiconductores, pues la noticia es que ya somos parte, que tenemos, como nos va a platicar Jorge Flores Kelly, en cuanto lo recibamos en este espacio, pero solo quiero comunicarles y comentarles que en este boletín de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos sí confirma que México será parte de este fondo y que este fondo, que forma parte de la ley de chips, pues ayudará a crear esta cadena de valor global de semiconductores. Le damos la más cordial bienvenida, agradeciéndole que en este Viernes Santo se conecte con nosotros. Gracias, Jorge, por estar aquí en Economía Social con una noticia tan importante que, por cierto, Observatorio Nearshoring, sin ser un medio de comunicación, siendo un think tank y siendo el emisor del Observatorio Nearshoring, el primer indicador que evalúa el impacto de la relocalización de cadenas productivas. Jorge, ustedes dieron la noticia, ya después medios como Fortuna lo siguieron, felicidades por eso. Creo que es una gran noticia, podría ser la noticia de negocios del año, querido Jorge, y gracias por estar aquí. Gracias, Claudia, un placer estar contigo, con la audiencia. Definitivamente es una noticia trascendental lo que hemos visto, esta incorporación de México al ITSI Fund de manera ya oficial y de participar en este protocolo para asegurar, digamos, que se traza una hoja de ruta para la incorporación de México a este proyecto, que lo que implica es crear unas cadenas de suministro resilientes. En el caso de semiconductores es sin duda una noticia de un gran impacto y que posiciona a México de manera muy importante hacia el futuro. No solamente, como hemos visto en el nearshoring, de las cadenas de valor tradicionales o las cadenas de valor que realmente en las que México se ha destacado, sino también en cadenas de valor que son no tradicionales, que son las cadenas del valor del futuro, como son los semiconductores, y
qué decir de la inteligencia artificial, y en las que México está tomando ya una posición que yo diría, como lo veremos, muy merecida y que hace justicia a una serie de condiciones que México ha ido desarrollando al paso de los años y que le han permitido llegar a este punto en el que se está considerando a México como un socio estratégico para ir adelante. Este fondo, Jorge, por favor, explícanos, ¿qué alcance tiene? Ya sabíamos que era el programa de la ley de chips, tenía algunos estímulos, pero ¿qué alcance tiene? Y evidentemente no somos el único, como me explicabas, hay más países. Así es. Este fondo lo que busca es, en una primera instancia, seleccionar a un puñado de países que son los que tienen las mejores condiciones para recibir parte de la cadena de suministro o algunos de los procesos clave de la cadena de valor de los semiconductores. Y lo que busca en una primera instancia es definir, digamos, hacer un diagnóstico y entrar en un protocolo de cuáles son las oportunidades que se ven para cada uno de estos países para integrarse en los procesos. Como sabemos, la cadena de valor de los semiconductores es compleja, tiene una parte de diseño, tiene una parte de manufactura, tiene una parte de otro tipo de manufactura, tiene una parte de lo que es, digamos, lo que es el empaque, tiene otra parte que es el ensamble y tiene otra parte finalmente que es la comercialización directamente a los clientes que van a usar los semiconductores. Entonces, este protocolo lo que busca es ver dónde están, digamos, las competencias de los países y qué es lo que ellos podrían recibir en determinado momento de inversiones. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos lo que está buscando es desconcentrar de alguna manera la cadena de valor y suministro de los semiconductores, que hoy por hoy está concentradísima en Asia, particularmente en Taiwán. Entonces, lo que se está buscando es que haya, digamos, un balance mucho que permita reducir el riesgo y por lo tanto se tienen que asignar algunas de estas funciones, algunas de estos procesos en diferentes países. ¿Y quiénes lo van a hacer, Claudia? Bueno, a través de la ley de chips, el gobierno de los Estados Unidos tiene una serie de incentivos dentro de esta política industrial para que las empresas muevan algunas de sus plantas de producción de los distintos procesos y subprocesos y las reubiquen en los países. Ahora, justo la pregunta es, bueno, ¿y dónde es mejor? Y eso es lo que en este proceso, con la entrada de México al ITSI Fund, se va a empezar a buscar, a definir cuáles son esas oportunidades que tiene México, en dónde están y cuál es la propuesta de valor que puede ofrecer a las compañías que quieran hacer uso de estos fondos de la ley de chips y que decidan relocalizar en algunos países en las Américas o en la misma Asia. Jorge, nos pregunta aquí Miguel Castro un tema que me parece muy pertinente. Costa Rica, la Suiza de América Latina, que se ha destacado por su inversión en educación, ¿podría estar compitiendo con nosotros de manera fuerte por el capital? Y también, Jorge, Brasil, y ¿por qué podemos decir que México tiene ventajas por el número de ingenieros que están egresando en nuestro país? Mira, México tiene una serie de ventajas muy claras cuando uno piensa en por qué fue incluido como parte de los países, este puñado de países que entran al ITSI Fund. Y el primero tiene que ver con la experiencia. México tiene más de 30 años en los que de alguna manera algunos de los procesos de semiconductores ya se hacen en nuestro país. Entonces tenemos una experiencia de más de 30 años teniendo algunas compañías que cubren, y esta es una parte muy interesante y poco conocida, en México tenemos 4 de los 5 procesos principales de la cadena de valor de semiconductores. Hoy por hoy existen compañías con las que cubrimos 4 de los 5 procesos. Entonces, México desde ese punto de vista es un país bastante completo
ya tiene una parte de un ecosistema. No solamente es que estemos en la parte del ensamble o que estemos en la parte de las pruebas, sino también estamos en la parte de diseño. Recordemos que en Guadalajara está el Centro de Desarrollo de Semiconductores de Intel, con 1,700 ingenieros que están trabajando en el diseño de los semiconductores, es decir, no en la parte de manufactura, no en la parte de ensamblaje, no en la parte de pruebas, ni estamos hablando de poner semiconductores en tarjetas, sino estamos hablando en la parte de diseño. En México se diseñan, se hacen prototipos de semiconductores que después Intel va a producir a nivel mundial en otras de sus plantas. Entonces, ese es un aspecto quizá muy poco conocido, y a veces cuando uno visita Guadalajara y ve por ahí que dice el Silicon Valley de América Latina, bueno, se refiere a esa parte. Pero me gustaría hablar de la segunda cosa que mencionaste, y tiene que ver con otra cosa que es un tema muy poco conocido y en el que ha habido mucha desinformación, y tiene que ver con el talento y el capital humano. Mira, lo que ha pasado y que en realidad también le está dando mucha potencia a México en el caso de los semiconductores es que México es un gran productor de ingenieros y es un gran productor de profesionales de lo que se llaman estas carreras STEM, que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los mexicanos hemos pasado de ser un país en los que éramos abogados, doctores, es decir, una serie de profesiones y de carreras que estaban desligadas de las matemáticas, a convertirnos en unos apasionados de las ciencias exactas y en particular de las matemáticas y las ingenierías. Te pongo un ejemplo. En términos de producción de ingenieros, México produce un poquito más ingenieros que los Estados Unidos hoy en día. Eso es algo que realmente podría sorprender a muchos. México produce más ingenieros que Brasil, y entonces en las Américas, ¿no? Desde Alaska a Punta del Fuego, el mayor productor de ingenieros de las Américas se llama México. ¿Y por qué está pasando eso? Bueno, está pasando por tres cosas principales. Por un lado, como lo comenté, porque los mexicanos se han hecho, entre comillas, tequis, nos hemos vuelto mucho más partidarios de las ingenierías y las matemáticas. Tenemos el promedio, digamos, el porcentaje de mexicanos que se gradúan de carreras STEM es el 26%, que es exactamente el mismo promedio de los países de la OCDE. Nosotros tenemos casos como el de Brasil o Costa Rica, que los cifras andan por 17 o 16%. Entonces, México en realidad es un país muy centrado en el estudio de STEM. Otro de los aspectos que ya se comentan mucho en las noticias en México es que México ya no es un país de niños, sino que somos un país de jóvenes. Entonces, el grueso de la población mexicana está en la edad universitaria. Somos un país que en promedio tiene México 28 años. Entonces, el grueso estudia carreras STEM en un 26%, y México es un país de gente universitaria, y además somos un país en términos de población de aproximadamente 130 millones de habitantes. Eso es lo que nos está dando una ventaja muy grande respecto a otros países. Por eso es que México, con 130 millones, produce más ingenieros que Brasil, que tiene 210 millones de habitantes. Otro aspecto muy sorprendente, Claudia, que a veces se pasa por alto, es la cantidad de técnicos que tiene México. México es el primer lugar en la OCDE en producción de técnicos. Para que tengas una idea, México produce el doble de técnicos que Brasil. México está por ahí rondando 1.700.000 técnicos, mientras que por ahí Brasil anda a ser un número cercano a los 800.000. México produce más técnicos que Corea, que Taiwán, o por ejemplo que Alemania, o que la misma Francia. Entonces México se ha convertido en un país de técnicos y de ingenieros, y eso es
una de las cosas que está detrás de este crecimiento en temas manufactureros cada vez más complejos y en particular que tengamos un centro de diseño como el que tiene Intel o la misma NXP que era antes Motorola, que también tiene en Guadalajara otro centro, o que las turbinas de General Electric para los aviones o para la energía eólica están diseñadas en Querétaro. Cada vez que te subas a un avión y veas que dice General Electric la turbina, pues esa turbina está diseñada en Querétaro con un ingeniero mexicano que desayunó chilaquiles y es increíble cómo ha avanzado. O tenemos centros de diseño de Oracle en México o el centro este que tenemos en la Ciudad de México de Ford, que también tiene un centro de ingeniería. Entonces, nos hemos movido, pero no es algo gratuito, ha sido resultado de este talento que tenemos. ¿Y ha sido resultado, Jorge, en tu opinión, de la evolución de la industria automotriz? Porque a veces nos cuesta trabajo reconocer que 24 plantas y varias décadas de tratado con Estados Unidos, la presencia de las alemanas, pero también de las japonesas, ha cambiado el rostro de los ingenieros que trabajan aquí, porque se los han llevado a Europa, se los llevan a Asia, y creo que hoy lo estamos capitalizando. ¿Qué opinas de la influencia de la industria automotriz estas décadas? Definitivamente, o sea, lo que hemos visto es que la industria automotriz es una industria que ha tenido un impacto muy significativo. Ha permitido hacer una serie de extensiones hacia otras industrias laterales. Es decir, es como si tuviéramos, digamos, una serie de vocales y una serie de consonantes. Estas vocales surgen estas competencias de la industria automotriz y entonces vamos agregando consonantes a estas 5 vocales y entonces empezamos a construir otras industrias. Te pongo de ejemplo la aeronáutica aeroespacial. Es una que se ha derivado en gran medida de muchos de los aprendizajes que hemos tenido precisamente en la industria automotriz. Entonces, la industria automotriz ha sido clave. Y más aún, Claudia, lo será todavía más porque uno de las aparatos que más semiconductores requiere es precisamente, son los automóviles. Para que te des una idea, hace 10 años, quien tiene un coche hoy de modelo 2014, es un coche que tenía aproximadamente unos 70 chips, unos 70 semiconductores. Hoy ese mismo coche tiene 700. Entonces, el crecimiento ha sido por 10. Entonces, nosotros, al tener una industria automotriz tan consolidada, tan grande, tan importante y que está creciendo aceleradamente, realmente es impresionante el crecimiento que está teniendo, pues se va a convertir en un gran demandante de chips, que ese es otro de los elementos que vuelven a México como un país atractivo, porque no solamente es que podamos hacer los semiconductores, sino también que los consumamos como industria, en este caso la industria automotriz. Cuando se presentó la pandemia, Jorge, y no podía conseguirse el chip, por ejemplo, para los aparatos de música, de audio, de los autos, tuvieron que poner, y me comentaba un amigo, tuvieron que poner otra vez aparatos de sonido con CDs, porque no había chips. La vulnerabilidad que nos mostró la pandemia de depender de Asia fue prácticamente pues una tragedia para muchas armadoras. La industria de los chips ha pasado de 200,000 a 500,000 millones de dólares. Taiwán concentra gran parte de este negocio con TSCM, con PSCM, la máquina que fabrica los chips después de que se diseñan está en Europa. México, ¿a qué podría aspirar de ese gran mercado? Jorge, te lo pregunto porque claramente vemos que viene la época de la electromovilidad. No será en 10 años, pero seguramente será en las siguientes 3 décadas que se consolide.
y esa industria de electromovilidad también necesita menos mano de obra, menos manufactura, pero más mentefactura. ¿Podríamos aspirar a convertirnos en una especie de Taiwán para las nuevas generaciones, Jorge? Mira, definitivamente ya ahorita tenemos 4 de los 5 procesos de manera, digamos, fragmentada, pero una cosa muy importante es que ya tenemos una parte de diseño respecto al tema de la mentefactura, que es lo que, lo que vemos con Intel. De hecho, se acaba de anunciar recientemente una inversión ya al amparo de la CHIPS Act por parte de Intel en Phoenix, Arizona, por $8.500 millones, y una de las primeras reacciones en México ha sido que parte del diseño para esa planta que se acaba de invertir usando fondos de la CHIPS Act se va a hacer en México, para el diseño sobre todo de chips que están orientados a la inteligencia artificial. Así es que desde ese punto de vista ya estamos ahí y ya estamos metidos. Una de las que pueden ser relativamente fáciles de expandir en México es lo que es el eslabón de lo que se llama ATP, que es el ensamblaje, la prueba de los semiconductores y el empaque. Eso ya incluso ha habido recientemente interés y se ha hecho público de un proveedor justamente de la compañía que mencionas, que está construyendo una planta en Arizona y que considera que un lugar ideal para hacer la parte del famoso ATP, que es esta parte del ensamble, la prueba y el empaque, podría ser México justamente en algún estado fronterizo. Entonces empiezan ya a fraguarse algunas de las ideas de por dónde podría ser. El ITSI Fund, en este protocolo en el que entró México, lo que está buscando en primera instancia es precisamente definir cuáles son las oportunidades de manera más concreta y específica en las que se pueda apalancar México. Y creo que a partir de ahí empezaremos a ver las propuestas de valor, es decir, para qué cosas es México más competitivo que otras y cómo en el concierto de los países, de este puñado de países que empiezan en el ITSI Fund, dónde convendría hacer qué y hacer esas propuestas a las empresas. Jorge, muchísimas gracias. Yo quisiera terminar pues agradeciéndote. ¿Quieres agregar algo más sobre este punto? Porque a mí me quedaría una pregunta final. Agua, Me gusta, electricidad. Sí, eso es crucial y yo creo que mucho de los esfuerzos que se han hecho en proyectos como los polos de desarrollo, justamente lo que están buscando es atender esas necesidades. Sabemos que la cadena de suministro y de valor de los semiconductores no todo requiere lo mismo, pero creo que para el tipo de inversión, el tipo de inversiones, creo que el gobierno de México al final, como resultado de esta participación y este protocolo, va a consolidar una estrategia, una política industrial en la que irá reforzando y afinando algunas cosas, como son la parte, como bien mencionas, la parte de agua, energía, infraestructura, y agregaría yo como parte de una política industrial, ¿qué incentivos a su vez puede dar México para dar este último jalón a las empresas y volverse todavía más competitivo? Yo creo que eso es parte de lo que esperaría yo que surja de este protocolo, que es tener una política industrial para las cadenas del valor del futuro. Recordemos que para las cadenas de valor tradicionales o las que ya tenemos consolidadas, esas funcionan relativamente bien y estamos viendo el dinamismo en el crecimiento de las inversiones. Pero para estas cadenas del futuro, sí, Claudia, se requiere hacer una política industrial que incluya tanto los incentivos, los objetivos, las metas y, como bien dices, cuáles son los requerimientos en términos de energía, agua e infraestructura. Y quisiera por último comentar el tema de Costa Rica. Costa Rica también fue incluido ya como parte del ITSI Fund y Costa Rica tiene, la planta Intel tiene unas capacidades ya justamente en el proceso de ATP
y creo que por ahí es por donde está una de las fortalezas de Costa Rica. Se habla mucho del talento de Costa Rica, sobre todo por el tamaño del país y porque han sido exitosos en orientarlo a el sector productivo. Sin embargo, destacaría yo que el caso de México México tiene un 26% de participación en carreras STEM, mientras que Costa Rica anda por el 16%, y por supuesto hay una simetría en los tamaños de los países que pues determina el número de ingenieros. Yo creo que ellos han hecho un buen trabajo, pero creo que el trabajo de México en formación de ingenieros se conoce muchísimo menos, y es algo en el que siempre hemos considerado que tenemos un talón de Aquiles. Sin embargo, cuando entramos en este protocolo y cuando recibimos las inversiones y tenemos centros de diseño, pues es cuando podemos ver que sí hemos hecho en los últimos años un muy buen trabajo en la formación de ingenieros, y que tenemos sobre todo algo que nos distingue, que es la vocación y la pasión por lo que son las áreas STEM, y eso es lo que nos está permitiendo marcar una diferencia en México, más allá de la proximidad y más allá de cualquier otro. Nuestra experiencia también, como bien decías, nos respalda, y en semiconductores es de más de 3 décadas. Querido Jorge, mientras hablabas, pensaba en la prueba PISA, pensaba en esos resultados donde los chicos y las chicas salen tan mal en matemáticas, en ciencias, y cómo la resiliencia de los trabajadores, de los técnicos, de los ingenieros mexicanos nos va a dar la oportunidad de hacer esa transición, porque no sé si estás de acuerdo que lo que marcó la diferencia en el éxito de las armadoras, de la industria automotriz, fue la escala. Miles y miles de trabajadores listos para ensamblar. Ahora se van a necesitar miles, a lo mejor menos, pero para hacer todo este cambio en la industria, para pasar de la manufactura a la mentefactura, querido Jorge. Así es, y tocaste un tema crucial, que es la escala. Una de las cosas que también está posicionando de manera muy importante a México es la escala. México es un país de 130 millones de habitantes, con toda esta capacidad de creación de ingenieros, y que tiene, por lo tanto, lo que se llama una densidad industrial, un aglomeramiento que permite pues tener proveedores, tener talento, tener conocimiento y tener experiencia. Y eso es lo que está marcando. Si uno se fija, y por ahí hay una nota, hubo hace unos 3 meses una nota muy interesante que decía, el nearshoring empieza y termina en México. Y creo que un poco a lo que se quería referir, o a lo que se refería esa nota, es que a México está llegando de manera más importante y más rápido porque tenemos esta combinación de escala que nos permite recibir más fácilmente inversiones. Sin embargo, en el ITSI Fund también tenemos el caso de Costa Rica y el caso de Panamá, por ejemplo, que son países de la región que también están entrando en este protocolo, y que, bueno, son distintas escalas, la de Costa Rica, la de Panamá y la de México, pero también son países en los países de la región que ya están dentro de este protocolo, más los que está Filipinas también, más un par que faltan por ahí de agregarse, y con eso pues tendríamos este puñado de países ya participando directamente. Yo creo que el momento de México es muy bueno, el posicionamiento que tiene el país también. El tema de los ingenieros va a ir creciendo porque México es una población, nada más como un último comentario, México es 5 años en promedio más joven que países como Costa Rica o como Brasil. Entonces tenemos todavía este bono demográfico del que tanto hemos renegado y del que tanto nos hemos jalado los pelos de que no lo aprovechábamos. Bueno, pues aquí está, y está con ingenieros. Qué maravilla, querido Jorge Flores Kelly, creador del Observatorio Nearshoring, de este indicador que nos está dando información de avanzada sobre lo que está pasando con inversión, con relocalización. Y gracias por tu trabajo, Jorge,
porque tener una mirada especializada como tú en la generación de estos documentos, de estos anuncios, nos da dimensión y nos permite avanzar, porque yo sostengo que sin observatorio nearshoring estaríamos atrasados al menos un año, porque nos lo dijiste hace un año. Vienen los chips y aquí está. Gracias por el gran trabajo, querido Jorge. Muchas gracias y un placer estar contigo y comentar este punto que es fascinante, que tiene muchas aristas, y yo creo que el mensaje importante es que es una gran oportunidad para México, es la oportunidad de crear una cadena, de crear una política industrial hacia el futuro, y que está respaldado por un trabajo que hemos hecho en la creación de ingenieros y por la experiencia que ya tenemos. Así es que es muy merecido y queda por delante trabajar de manera integrada. Creo que este es el resultado de un trabajo que ya se hizo entre los dos países y que el fruto es esta colaboración oficial para avanzar en crear unas cadenas de suministro resilientes en el caso de semiconductores. Así es, querido Jorge. Pues gracias por la oportunidad de platicar en este viernes casi de asueto, en el que pues estamos trabajando, pero porque México no tiene mucho espacio para perder tiempo. Entonces, seguimos aquí, querido Jorge, te mandamos un abrazo y que tengas un gran fin de semana. Muchísimas gracias, saludos para todos. Gracias, Claudia. Gracias al maestro Jorge Flores Kelly de Observatorio Nearshoring. Nos vamos a tomar unos minutitos para agradecerles todos sus comentarios, porque pues ustedes hacen este programa. Nos dimos a la tarea de tener esta participación porque pensamos que el análisis, entre más rápido, más útil. Dice Miguel Castro, yo siento que los estudiantes y egresados de las escuelas públicas están desaprovechados, también sienten que se sienten menos que los de alguna escuela privada. Pues tenemos ese problema de clasismo, Miguel, pero la verdad es que en el momento del talento se impone el talento. Dice Angélica Barrales, saludos desde Coapiazcla, Tlaxcala. Saludos, querida Angélica. Saludos, Silvia Martínez Chávez. Gracias por conectarse. Miguel Castro, el gobierno mexicano hace un mal trabajo promocionando el talento STEM local. Ya se está cambiando esa visión. Los están buscando y están buscando muchos ingenieros y están haciendo un trabajo de integración como nunca se había hecho, como lo hizo en algún momento Singapur o Taiwán, que escogía a su ejército de talentos, los mandaba a universidades en el extranjero, los becaba y luego regresaban para tener pues este cambio generacional que se dio en estos países de Asia. El estilo de México es diferente, pero se está haciendo. ¿Qué tipo de ingeniero y su valor en dólares al año? No sé el valor en dólares, Miguel Castro, pero seguramente pues tendremos pronto un impacto en el salario. Acuérdate que durante la pandemia cayó el salario de los puestos medios porque las empresas tuvieron que absorber costos para la formalización de una gran cantidad de puestos de trabajo que estaban bajo el esquema del outsourcing. Dice Miguel Ángel Sánchez, no es posible que empresas españolas ataquen a nuestro presidente. Gracias, Miguel, por tu comentario. Patricia del Valle, gracias por aprender de economía, querida Patricia. Jesús, los centros de investigación público en México, ¿cómo se van a integrar? Ya se están integrando, está CONACYT, está evidentemente CONALEP, que tiene chicos que han estado desarrollando aplicaciones, son ingenieros, son técnicos, en potencia ingenieros ya son técnicos y muchos de ellos, les cuento, por ejemplo, los operadores de camiones que han sido formados por el CONALEP y que ya ganan más de 40, 50 mil pesos porque son operadores altamente especializados. Bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, Ricardo Esquivel, la Kenai, saludos, la Kenai, Jesús P., Antoni Hilo, la falta de agua en México no será un problema para la producción de chips, precisamente por eso creo que como se alinean a veces las condiciones en donde hay agua, debe haber las condiciones de electricidad, telecomunicaciones, ingenieros, para poder desarrollarlo. Se está desarrollando en Arizona,
donde ustedes saben es un desierto, no hay agua. Por eso México es muy atractivo. Tiene agua, le falta las otras condiciones, pero ya se trabaja en ello. Bueno, pues yo les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros, Economía Social, un programa de Astillero y de Revista Fortuna. Muchísimas gracias por estar aquí, por comentar, por interesarse por estos temas que van a cambiar seguramente nuestra vida. Que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos, recuerden, martes y viernes. Gracias por sus likes, por sus apoyos, por compartir, por volver a compartir cuando ya ha pasado el programa y alguien se lo pierde. Muchísimas gracias. Dice Jesús, la ventaja de México es que existen centros públicos de investigación. Exactamente, una gran parte de los docentes estudiaron en el extranjero. Por ejemplo, el Instituto Nacional Politécnico, la UAM, que también tiene grandes profesores. Tenemos un ejército de ingenieros, tenemos un ejército de universidades, solo hay que generar lo que siempre hemos deseado, la vinculación académica y empresarial. Jorge Pérez nos dice, excelente trabajo. Pues muchísimas gracias, les mando un abrazo, quédense en Astillero, seguimos con la información, no descansamos porque la información tampoco lo hace. Un abrazo y hasta pronto.